Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a Debate en Derecho, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Julio Fontanet y esta tarde me acompañan la doctora Iris Camacho y el doctor Carlos Ramos González. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero, una decisión emitida por el Tribunal Supremo, Transporte Somel versus Junta de Subasta, que se habla sobre si cuando se evalúa una subasta, el ente administrativo debe descartar la situación económica de la entidad matriz o debe únicamente considerar las circunstancias y el entorno económico de ese ente en Puerto Rico. Tema muy importante porque tiene que ver con lo que pasó con Luma y con Genera. Otro tema que vamos a estar discutiendo durante el día de hoy es el tema del derecho al voto, particularmente en relación con tantas inquietudes y preocupaciones que surgen con el derecho al voto y las ejecutorias de la Comisión Estatal de Puerto Rico. Regresamos a Debate en Derecho y como siempre, hablando claro y diciendo la verdad. El primer tema que vamos a discutir durante este programa es el caso de Sonel versus Junta de Subasta. Un caso bien importante porque gira en torno a precisamente el tema de la subasta, donde corporaciones tienen que atender asuntos de gran importancia y gran repercusión en el país. En ese sentido, Iris, cuéntanos, ¿de qué trata este caso? Bueno, el caso de Transporte Sonel versus Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras es un caso resuelto por la jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la jueza Pavón Charneco, que como tú acabas de señalar, ¿verdad?, tiene que ver con una revisión por parte del Tribunal Supremo de un requerimiento de propuesta a una compañía que presentó informes y estados financieros de su entidad matriz. Esa compañía, que fue la beneficiada por esta subasta, era la única que estaba presentando la propuesta, o sea, no era en consorcio con su entidad matriz. Ellos la estaban presentando por sí solos. Sin embargo, en apoyo a su propuesta, incluyen los informes financieros de su entidad matriz. Es importante señalar la importancia de esta subasta. Esta subasta es para operar 8 rutas del programa de transportación de autobuses que complementan el tren urbano, ¿verdad? Así que es un asunto básico, ¿verdad?, para el funcionamiento de nuestro país, de nuestra sociedad, que el transporte colectivo, porque ya quizás no podemos decir tanto ente público, el transporte colectivo funcione. ¿Por qué llega esto al Tribunal Supremo de Puerto Rico? Porque otros de los proponentes de propuesta, que era precisamente Transporte Sonel, que es una corporación puertorriqueña con base en Comerío o en Corozal, impugnan ese proceso de subasta precisamente por lo que tú acabas de señalar, por el hecho de que trajeron los informes financieros de su entidad matriz. Traen otros detalles, pero no son lo verdaderamente importante del caso y la razón por la cual en la cual se fundamenta la opinión del Tribunal Supremo que, ¿verdad?, revoca al Tribunal Apelativo, porque el Tribunal Apelativo le había confirmado la determinación de la Junta. Y para precisar esto, lo que se trata es de que hay una subasta. ¿Sí? Esta entidad multinacional con sede en Estados Unidos, en otro país, dice, yo quiero esta subasta, yo quiero competir para que vean mi estabilidad económica, vean lo que yo tengo ya sea en Europa, en Estados Unidos. No importa lo que yo estoy comprometido a asignar o a proveer en Puerto Rico. Bueno, la corporación llevaba mucho tiempo de existencia en Puerto Rico. De hecho, en su página de internet señalan que están dando servicio en Puerto Rico desde el 1995, pero la realidad es que en el Departamento de Estado están desde el 2003. De la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico surge que del tiempo que llevan en Puerto Rico habían movido un capital de $20 millones en todo ese tiempo, que en la opinión se señala que es insuficiente para un contrato de esta magnitud.
Por eso es que entonces ellos traen lo de su corporación matriz. Así Claro. que no es una corporación que viene de inicio, ya es una corporación que lleva mucho tiempo en Puerto Rico, pero sí, efectivamente, se origina en Delaware y trae el informe financiero de su compañía matriz. Y algo importante, su compañía matriz no era parte de esto, no era un consorcio con su compañía matriz. Como parte, ¿verdad?, del requerimiento de esta propuesta, se exigía, ¿verdad?, demostrar esa viabilidad económica de la que te estoy hablando. Y ese es el dato, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo utiliza para revocar esta determinación del Tribunal Apelativo, que a su vez confirmaba la determinación de las justas de subasta de dar esta subasta a esta compañía y no a Transporte Soner, que son quienes llevan el caso al Tribunal Supremo. Un dato interesante es que Transporte Soner, la propuesta de Transporte Soner era de $10 millones más. El Tribunal Apelativo le dio mucha importancia a ese dato en su determinación. El asunto, la controversia quizás que más surge a la luz en este caso y que surge de una pequeña disidente del juez Estrella a la cual se une la jueza presidenta Oronoz, es que este caso cambia con una doctrina muy consistente en Puerto Rico de la deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas. En este caso, la Junta de Subasta. La interpretación del juez Estrella es que se va a intervenir con estas determinaciones cuando se trata de un asunto de gran magnitud, cuando se trata de un asunto, ¿verdad?, caótico, podríamos señalar, y que en este caso el juez entiende, en su opinión disidente, que no surge, ¿verdad?, que no surge evidencia para rebatir esa presunción de corrección y de legalidad que tienen las determinaciones de las agencias administrativas. Carlos, fíjate, cuando yo leí o me enteré de esta decisión, tuve que pensar en el huracán María, aquella corporación Wildfish que se creó para Puerto Rico, para acceder a un montón de millones de dólares, para proveer y restaurar el sistema eléctrico y bueno, atender los problemas que había en Puerto Rico. Pienso en Luma, que hay un gran malestar en Puerto Rico. No importa cómo tú te identifiques en Puerto Rico, hay un gran malestar con lo que es Luma y lo que genera. Entonces, un poco, este caso, pues como que en ese sentido plantea, bueno, espérate, no se trata de que una compañía que vaya a atender asuntos en Puerto Rico pueda descansar de la estabilidad económica que tiene fuera de Puerto Rico, para entonces competir, aspirar a que se le adjudique una subasta a su favor. Pero por otro lado, me parece a mí que la opinión disidente de juez Estrella es interesante, es decir, vamos a quitarle ese poder, esa autoridad, esa especialización que tiene el ente administrativo para entonces buscar otras consideraciones. No sé, ¿qué te parece? Sí, bueno, a mí me pareció el caso interesante, ¿verdad?, por varias razones. Una de ellas, hagámoslo claro, ¿verdad?, esto es un tema complejo, el tema de las subastas y cómo se analiza, pues, las diferentes propuestas, pues no es un tema fácil porque hay que meterse en cualificar si cada uno de los proponentes, pues en efecto tienen, entre otros asuntos, la solidez económica capacidad para hacer lo que se les va a encargar o llevarse la buena pro. En este caso estamos hablando, no creo que mencionaste la cifra, creo que sí, de una subasta de $50 millones Importante, sí. Por 10 años. Esos son 5 millones de dólares al año, que no puede que suene mucho, pero es una subasta bien importante. Cuando uno ve el resultado, que el resultado es que, por ejemplo, para decirlo bien sencillo, en este caso se revoca y se devuelve porque el tribunal favorece a la compañía que había de Puerto Rico, que no sé si es puertorriqueña, pero que ciertamente no tenía una matriz detrás que la respaldara. Y la va a favorecer, o por lo menos quiere que se considere otra vez la subasta frente a la que se llevó la subasta, que es a la que van a llevar al Tribunal Supremo, que de por sí, aunque llevaba unos años en Puerto Rico y aunque presenta aparentemente la oferta más atractiva, pues no tenía de por sí la suficiencia económica. Y para respaldarla trae todas estas compañías matrices que es de donde venían.
Entonces puede dar una impresión, que yo creo que tenía el Tribunal Supremo, o la opinión mayoritaria, de que se está utilizando esos recursos que tiene en el exterior en la compañía matriz, por así decirlo, para aplastar a la compañía que había aquí. No sé si era puertorriqueña, pero que había aquí, que es la que va al Tribunal Supremo. Entonces, bien importante, porque entonces, por lo que tú dices, sobre todas las experiencias recientes en Puerto Rico, es un poco nivelar, es un poco asegurarse de que cuando vienen subastas de esta cantidad de dinero, las compañías que estén, si vienen compañías del exterior o compañías de aquí, pero que realmente su solidez económica viene de compañías matrices del exterior, pues el tribunal lo que está diciendo, vamos a tener que, sobre todo los encargados de la agencia administrativa, analizar esto con mucho más cuidado, que no vaya a ser un frente, que no vaya a ser que después se vayan. Que de hecho algo de eso pasó aquí, porque aquí en el pleito se demuestra que una vez esta compañía que ya había aquí, que ahora está contando con la matriz, se lleva a la subasta, de momento resultó que la matriz pidió ser sustituida por la que estaba aquí. Entonces, pues ya eso, el tribunal se va dando cuenta de que ahí hay algo interesante. Y quizás eso puede explicar, quizás, que el tribunal haya decidido romper con una doctrina, no romper, sino aplicar una doctrina tradicional del derecho administrativo, de que las agencias, en este caso la Autoridad de Carretera y su Junta de Subastas, son los que tienen la expertise de manejar cuánto realmente cuesta el proyecto, cómo sumaron y restaron, y como regla general el Poder Judicial va a dar deferencia a esa determinación, salvo que sea arbitrario, caprichoso o que carezca de razonabilidad. Eso parece ser un examen judicial, y es un examen judicial en el derecho administrativo, de mucha deferencia a la agencia administrativa. Y salvo, como dice Iris, que el tribunal encuentre que hay algo grande detrás, caótico, sospechoso, que le permita llegar a esa conclusión, que aparentemente la mayoría llegó aquí a esa conclusión, pues debería de respetarse. Y eso es lo que entonces los dos jueces disidentes, juez Estrella y la jueza presidenta, aplicando la misma deferencia, no encuentran que exista tal caos o tal anormalidad, vamos a decirlo así, y no quieren aplicar la deferencia administrativa. Y eso es interesante, bueno, porque en Puerto Rico la doctrina de deferencia administrativa se sigue aplicando con frecuencia. La rama judicial no se quiere meter en el expertise, ¿verdad?, de la agencia administrativa, mientras que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va por otra dirección. Sí. A pesar de que en este tribunal ha dicho, y en este caso dice que se suelen seguir las directrices, las opiniones del Tribunal Supremo en este tema, pues esa no es la tendencia que lleva el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al contrario. La tendencia en diferentes casos que no vamos a discutir hoy es que esa deferencia al expertise administrativo no se está viendo, sobre todo en determinadas agencias en particular, sobre todo aquellas de protección del ambiente. El Poder Judicial está reclamando que le hemos entregado demasiado de muchos poderes a esas agencias y está reclamando verlo otra vez. Pues yo no sé si este es el comienzo de un tribunal supremo, de una mayoría que es tan ávida a seguir las directrices del derecho federal y de los estados, por diferentes razones. El comienzo de ese camino, no lo sé, pero no deja de ser desacostumbrado el resultado. A mí me gusta el resultado, sí, porque en el contexto particular, por lo que tú decías de estas multinacionales que están viniendo aquí, pues equipar un poco las reglas de juego. Lo otro que a mí me llama la atención, y no tengo una respuesta definitiva, es que esto es un caso de julio. Es un caso que tiene, por lo tanto, ya más de un mes, casi 2 meses. Y de momento ahora es que se está discutiendo. De hecho, en estos días hay una noticia en el periódico del propio gobierno reaccionando, el director de las agencias públicas privadas diciendo, mira, la acabamos de leer, vamos a ver cómo esto afecta a los contratos que tenemos, lo que vayamos a tener en el futuro, porque esa es la agencia, a lo mejor la quintesencia de estar trayendo multinacionales de afuera para privatizar servicios del país, que de momento diga, nos acabamos de enterar, y yo no sé cómo es que se acaban de enterar. Entonces, pues yo solamente levanto la preocupación, pura especulación. Tengo entendido que sobre este caso hay una moción de reconsideración pendiente, ¿verdad? Moción de reconsideración de la multinacional que perdió. Y yo no sé si el Tribunal Supremo, al momento de decidir el caso, estaba pensando exclusivamente en los intereses de esas dos partes en controversia y no quizás había visto el cuadro más amplio de las implicaciones que podría tener en contrataciones futuras como la que tú acabas de decir, donde esa agencia de agencias públicas privadas ha tendido a favorecer
a multinacionales para hacerse cargo de servicios en Puerto Rico, y que esa moción de reconsideración un poco vaya hacia eso, no lo sé, pero a mí me parece muy extraño que de momento, cuando el caso se decidió hace más de un mes y medio, de momento se esté discutiendo como si fuera una decisión de fin de semana, porque cuando aquí hay decisiones así, y lo sabemos, del jueves, el viernes, el sábado están en el periódico, es verdad que esta es una técnica que tiene que ver con subasta, que de momento no se capta, pero alguien la ha traído a la palestra pública y por alguna razón. Yo no sé cuál es y tenemos que estar pendientes. Yo me alegro del resultado. Me parece interesante y comprendo muy bien la disidente de dos jueces extraordinarios, como el juez Estrella y la jueza Rodríguez Oronó. Que han demostrado bastante independencia de criterio. Como todos esos votos que están en la mayoría, que también hay una mezcla, ¿verdad?, de jueces conservadores en unos temas y liberales en otros. Así que yo solo levanto la bandera de que a mí eso pues me llama la atención en el caso, que estemos pendientes a ver si hay un desenlace final. A lo mejor al momento que estamos diciendo esto ya se ha resuelto la moción de reconsideración que se dice que está ahí planteada. Yo no he tenido el tiempo de investigarlo en el tribunal y finalmente esta es el nuevo Estado de Derecho en Puerto Rico. Pero no deja de ser, por lo tanto, un caso no solo importante, sino trascendental desde el punto de vista de los negocios que hacen estas multinacionales grandes que buscan de momento una compañía pequeña en Puerto Rico que lleve muchos o pocos años para entonces hacer que son muy sólidas y derrotar muchas veces compañías puertorriqueñas que podrían llevarse la buena pro. Y eso yo creo que es importante decirlo. Yo tengo en ese sentido sentimientos encontrados y se los confieso. O sea, yo creo mucho en la deferencia judicial a la función administrativa porque son el ente más conocedor, más especializado, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido un poco falto de reconocer esa autonomía, esa especialización del foro apelativo, particularmente en casos ambientales, más recientemente. Pero por otro lado, no puedo abstraerme de la realidad de Puerto Rico y nuestra experiencia, Wildfish, Luma, Genera. Y es difícil un poco, quizás hay cosas que no sabemos, hay cosas que no sabemos que están tras bastidores, pero para mí, en un sentido, creo que es importante mantener esa deferencia administrativa, pero también reconocer de que no es justo, no es razonable que venga una entidad multinacional que no tenga gran interés en suplir los servicios imperativos o necesarios en Puerto Rico, que era una corporación acá, un grupo de gente que utilice mi nombre para posicionarse y fortalecerse en una subasta. Así que es un asunto bien complicado. Iris, ¿qué te parece? Y yo creo que es complicado y yo creo que también otra pregunta que se puede hacer es, ¿esto tiene efectos retroactivos? ¿Verdad? Si se determinara en lo civil es posible, en algún momento. Y también la posibilidad de legislación en esa área para aclarar quizás algunos aspectos cuando se trata de corporaciones que van a utilizar el nombre de corporaciones multinacionales, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de esa multinacional? Porque algo que a mí me parece interesante es que la multinacional hubiera podido estar en el consorcio, no está, ¿verdad? Entonces, y eso es fundamental en el caso. Claro. Y fíjate, y un poco el tribunal, un poco, valga la redundancia, lo da a entender, es decir, la legislatura puede finalmente resolver esto como gradualmente lo ha hecho con relación a esos procesos de subasta que siempre ha sido bien litigiosos y bueno, se ha repensado muchas veces porque la razón de ser de la subasta pues las conocemos, es evitar el favoritismo, conseguir los mejores recursos del gobierno para que estén asignados, evitar la politiquería, bueno, todo eso está en teoría detrás, ¿verdad?, de los procesos de subasta. Y aquí hay un poco un llamado a que eso se haga. Pero no deja de ser interesante, no deja de ser interesante. Y para mí, cuando eso sucede, es cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico está en su máximo nivel de legitimidad. Es decir, es cuando tú ves que en la opinión mayoritaria encuentras jueces liberales y conservadores, jueces nombrados por diferentes gobernadores de partidos políticos. Pues yo pienso que en teoría, ¿verdad?, ahí hay un tribunal apretándose cada uno de ellos bien las togas, que no suele suceder desde mi punto de vista en algunos temas delicados, por ejemplo, del derecho electoral puertorriqueño, donde yo creo que el tribunal
anda muy mal en algunos temas, que ahorita quizá vamos a hablar algo de eso, no lo sé, pero aquí no. Aquí vimos esa disidencia de un juez estrella, la jueza Maite Rodríguez, nombrados por gobernadores distintos, una opinión mayoritaria que está escrita por una jueza, con el voto de juez, un juez por ejemplo como el juez Ángel Colón, que siempre ha sido un juez, que yo puedo entender muy bien la opinión, que tiene una sensibilidad muy particular hacia las necesidades y los intereses de la clase media puertorriqueña, ¿verdad? Y lo vemos en materia de los derechos acusados y muchísimos otros. Pues en este caso, votando con los la demás, mayoría. con la mayoría jueces. Y eso, pues, desde un punto de vista así sociológico, me parece un caso interesante, fascinante, y ya veremos si eso sigue o no sigue así. Bueno, vamos para una pausa y vamos a regresar para hablar entonces del derecho al voto, del derecho a la intimidad y la gestión que está haciendo la Comisión Estatal de Elecciones camino a las elecciones del 5 de noviembre del 2024. Pausamos. Regresando a Debate en Derecho con la doctora Iris Camacho, el doctor Carlos Ramos González, este servidor, Julio Fontanes Maldonado. Y en esta segunda parte, el segundo tema que vamos a hablar es el derecho al voto. Particularmente vamos a hablar sobre cómo ese derecho se afecta con la gestión realizada por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Comencemos con algo que ha surgido, que ha tenido mucha difusión pública en las últimas semanas, que es el caso de Mayra López Mulero. La compañera López Mulero ha denunciado que información personal confidencial sobre su identidad, donde ella reside, ha sido divulgada públicamente, particularmente por un partido. Y uno tiene que preguntarse, ¿es eso legal? ¿Es eso válido? Compañeros, ¿qué ustedes creen? Bueno, yo pienso que toda discusión sobre el código electoral que nos aplica para estas elecciones tiene que comenzar con una realidad. Y es la realidad de que es un código electoral, quizás el único en Puerto Rico, aunque en el pasado ha habido una que otra instancia donde se acerca a lo que voy a decir, pero en un sentido el único en Puerto Rico que se aprobó sin el consenso grande de los partidos políticos en Puerto Rico. Y esto es importantísimo, porque de lo que se trata es de una institución que controla el proceso electoral en Puerto Rico. Y si se pierde la confianza en ese proceso, que en Puerto Rico ha habido crítica, ha habido problemas, pero no estamos como muchos otros países, si hay que decirlo así, donde sencillamente no se aceptan unos resultados, la crisis de instituciones de esos países afecta incluso las instituciones electorales. En Puerto Rico no estamos en eso y no quisiéramos estar en eso aquí también. Pero cuando se tomó esa decisión de no atender los reclamos de todos los sectores, sino que por el contrario, y el más importante de ellos, el que se decía que era un código electoral que colocaba en las manos del partido de gobierno que ganara las elecciones, lo dice así el código, en los nombramientos del presidente o presidenta y presidenta alterna de la comisión, bueno, pues ya tiene un matiz de control político. Entonces se advirtió que eso o había que cambiar, unido a otros tantos problemas que hubo en las elecciones pasadas, que ahora iremos hablando poco a poco. Entonces se ha generado una especie de desconfianza. Denuncias como esta que ha hecho la compañera licenciada López Mulero, que no es una denuncia por decir, es que ella va a hacer un cambio con relación a su inscripción electoral y datos de esa inscripción, prácticamente una copia de la inscripción. Y que es importante aclarar algo porque se ha discutido y nunca se ha aclarado bien. El Código Electoral establece dos tipos de registros electorales. Está el registro electoral general, que es el que siempre ha existido en el país, que está nombre, dirección, que es la que permite identificar a la persona y es a la que tienen acceso todos los partidos políticos y los comisionados. Es la que no tiene disposiciones de confidencialidad. ¿Okay?
Pero hay un segundo registro electoral que se añadió en este código, que es el llamado registro R, es decir, el registro electrónico. ¿Qué lo hace confidencial? Que hay que incluir los cuartos últimos números del Seguro Social, hay que incluir teléfono y hay que incluir asuntos como correo electrónico personal. Eso específicamente la ley dice que es confidencial. Y eso específicamente unido a otros, el Código Electoral dice, tipifica como delito la divulgación de esa información. Y es ese tipo de información, no la de la inscripción general, ese tipo de información la que la licenciada López Mulero, según yo entiendo los hechos, denuncia como que se está divulgando, se divulgó y ella ha hecho las correspondientes denuncias en las agencias de orden público. Eso es muy serio porque se hace dentro de un chat no oficial, no reclamado por el gobierno ni por ningún partido, pero que se llama chat PNP, es decir, de un partido político en particular. Entonces crea la sensación de que el nombre de ella, que es una analista conocida en el país, una abogada reconocidísima, excelente en el país de defensa, de que esté haciéndose una especie de carpeteo en algunos sectores políticos con información que en efecto sí es confidencial, porque no es la que está al alcance de cualquiera allí. Y además que es que se tomó una foto y se puso en el chat de la información que ella puso. Eso pues es bien peligroso, porque tras que uno tiene las dudas de qué está pasando administrativamente con esa comisión, que las quejas las vemos todos los días, las podemos ir abundando ahora, pues mina la confianza en algo donde no deberíamos tenerla minada, que es en el proceso electoral y la capacidad administrativa que tiene ese ente de correr las elecciones. Porque hay una premisa en el Código Electoral, que no sé si a veces se entiende mucho, pero que es fundamental en nuestro sistema electoral, que es la llamada premisa de la desconfianza. Julio, tú quizás lo puedas explicar mucho mejor que yo, que has estado trabajando en esa comisión. Se asume que cada partido va a estar velándose uno al otro y que el otro no necesariamente está haciendo las cosas como debe, porque eso garantiza, si hay una coadministración, eso garantiza que uno no malogre o ocurren prácticas indeseables o ilegales contra el otro. Entonces por eso a mí me está curioso cuando veo manifestaciones en el periódico de X funcionario de la comisión que dice, pero no puedo entender cómo hay esta desconfianza pública en las gestiones que aquí hacemos. Bueno, porque se supone que está basado en desconfianza, pero lo que pasa es que las gestiones que se están tomando, y no lo mencionaste, lo podemos discutir ahora, el último día para inscribirse supuestamente es el 21 de este mes. Y sin embargo, ha salido a la palestra pública en estos días que eso no es lo que dice la ley electoral. Eso es un reglamento a 30 días a antes de la 30 días. elección. Claro está. Esa decisión de que fuese el 21 se adoptó hace meses, no fue ahora, y ninguno de los comisionados la cuestionó o la llevó a los tribunales. Eso hay que aceptarlo. Pero quizás nadie anticipaba que el caos en inscribirse iba a ser lo que se está dando. Correcto. O que la tecnología no ha sido tan eficiente. Que ha habido, claro, que si se puede entrar al registro electrónico de cada cual desde la casa, que no ha sido posible. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Es decir, el 21 es el último día, hubo un intento por añadir unos días, no hubo consenso para eso. Los partidos emergentes, los nuevos, y sobre todo la Alianza y el Proyecto Unidad y otros, querían que fuese, como dice la ley, hasta el día 6. La presidenta no estuvo de acuerdo, la presidenta alterna no estuvo de acuerdo porque dice que 30 días no da para todos los procesos que emanan de eso, pero hay un problema. Fueron dos comisionados que se opusieron, el del PNP y el PPD. Al no haber decisión entonces unánime, va a la presidenta interina. Que al 12, pues, por la razón administrativa, pues entonces lo acogió. Iba a crear ella más problemas. Pero aquí hay algo interesante por lo cual esto no se ha acabado. Y es que ese código electoral, avalado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace unas semanas, por razones distintas y en otro contexto relacionado con un pleito del Partido Independentista y de Alianza, como tú sabes, le reconoció lo que dice el propio código
acción legitimada a cualquier elector que sienta que se afecte porque no se extienda el término. Eso quiere decir que posiblemente ninguno de los partidos que perdieron la discusión para que se extendiera van a poder ir al tribunal. Porque yo creo que si es como se dice, no van a tener las manos limpias, no actuaron cuando tenían que actuar. Pero cualquier elector sí puede ir. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial en esta ocasión? Pues no lo sabemos. Y si fuese a suceder, va a tener que ser bien prontito, porque lo que sea hay que resolverse y adjudicarse antes del 6 de octubre. Que es realmente, o se hace esta semana, o simplemente pues se queda como está. O sea que hay muchas razones para estar preocupado con relación a la manera como se está estructurando el voto. Y hay algo, por ejemplo, que es, a mi juicio, evidente, que no sé lo que ustedes piensan, pero lo ha dicho la propia presidenta alterna de la comisión. Y es que el Código Electoral nuevo alteró la estructura administrativa. Antes habían una especie de vicepresidencias, creo, donde se podía distribuir el trabajo y no todo recaía en la presidenta o la presidenta alterna. Primero, el hecho de por sí que todo el proceso va a estar a cargo de una presidenta alterna. Nombrada por el gobernador. Donde no hay presidente en propiedad, donde no hay vicepresidente. Que yo le voy a decir una cosa, esa licenciada, uno podrá tener discrepancias por muchas decisiones que ha tomado, y créeme, yo he visto cosas que no estoy de acuerdo, pero tiene que tener una salud mental tremenda, porque la presión administrativa que hay en estos días, y no ha llegado la elección, es extraordinaria. Y ella misma ha dicho que tiene un problema de personal administrativo, que le hacen falta, o ha dado a entender que le hacen falta esas vicepresidencias. Así que, pues fíjate, pues esto es un problema. Sí. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, y vamos a hablarla aquí y compartirlo quizás con los amigos que nos escuchan. Yo tengo derecho al voto adelantado por razón de edad. ¿De tu edad? Yo no lo voy a ejercer, decidí que no hacerlo. ¿Por qué? Pues yo no confío. Yo no confío en que yo voy a hacer fila allí, me voy a poner a hacer fila allí como uno que van a ser mucho más largas. Y eso ha pasado en el país. Se esperaban 200,000 votos adelantados, hay 150,000. ¿Por qué? Porque la gente no confía que lo que va a pasar en ese colegio especial, en la llamada Java, porque es que ha habido muchos indicios de que ahí hay problemas y nadie quiere perder su voto. Yo creo que lo que es importante es hacer un recuento de qué pasó en el 2020. En Puerto Rico había una legislación electoral que uno podía criticarla, pero estaba sustentada en dos principios fundamentales: balance entre todos los partidos inscritos. No había ninguno que tuviera más poder que otro. ¿Okay? En segundo lugar, la desconfianza que tú planteas. Vamos a mover este papel, hay que ir todos los comisionados de todos los partidos inscritos y que están sujetos al proceso electoral para determinar cómo vamos a manejar ese papel. En el 2020, de manera precipitada, después de la elección de noviembre, se aprobó una ley electoral que había un compromiso de la gobernadora de entonces de que no se iba a aprobar nada que no contara con el consenso de los partidos inscritos. Bueno, pues no contó con el consenso, se aprobó una ley electoral donde el poder recae en el partido que obtiene mayor voto y un poder un poco compartido como el que llega en segundo lugar. Tercero, cuarto y quinto, sin ningún poder significativo. Y esa es la ley electoral que estaba en vigor con posterioridad al 2020, que se habló de que iba a ser modificada por una asamblea legislativa que no era del mismo partido que el gobernador, y que lamentablemente no hubo ningún proyecto de ley concreto. Hubo unos intentos, pero no hubo ningún proyecto de ley concreto para entonces volver a parecernos a lo que había antes del 2020. Y eso es lo que nos lleva al escenario actual, con la desconfianza, con la preocupación que tú has planteado, ¿verdad? En cuanto a varios temas: el voto adelantado, la tecnología, el voto de los encamados, que es otro tema que siempre ha sido un tema polémico. Polémica que se han reflejado inclusive en las primarias de los partidos que comparten el poder en la dirección de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que a mí lo que me preocupa de todo esto, Carlos y Iris, es
¿qué va a pasar en noviembre 5? Los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿vamos a tener confianza en lo que pase ese día? ¿O va a pasar como un poco pasó en el 2020, de que hubo unos resultados en la noche de elección, como en San Juan, por ejemplo? Que una cosa fue una votación y al sumar los votos adelantados con las preocupaciones que había, la cosa cambió. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Iris. Yo creo que el 5 de noviembre nos esperan filas. Eso no hay duda, ¿verdad? La comisión ha sido lenta y ha sido ineficiente administrativamente para manejar estas elecciones, lo cual se nota desde ahora. El tema tecnológico se repite de las primarias. O sea, la desconfianza en la tecnología fue un problema en las primarias del Partido Nuevo Progresista especialmente, y ahora con la ineficiencia podríamos decir casi absoluta del sistema, que ha provocado las filas, ¿verdad? Y lo que hablábamos ahorita del cierre de muchas de las juntas de inscripción permanente, la falta de planificación que ha habido para inscribir a las personas que van a ejercer por primera vez su derecho al voto, que yo recuerdo, a mí me fueron a retratar a la escuela, ¿verdad? Y yo votaba ya en la universidad, o sea, faltaban años para yo ejercer mi derecho al voto, y me fueron a retratar a la escuela. Después, de hecho, he hecho el trámite 3 veces en mi vida, porque yo me he mudado. He hecho el trámite 3 veces y nunca ha sido este caos. Nunca fue este caos, que aunque el que nos hemos encontrado ahora. Podríamos adivinar que también hay un mar de gente que nunca ha votado o que no ha votado en las últimas 2 elecciones. Que Temas de la reactivación. Que han sido elecciones de bien baja participación electoral, que están yendo a reactivarse, ¿verdad? Y yo creo que se unen esos distintos factores que, como tú bien dices, generan, ¿verdad?, mucha preocupación de lo que vaya a ocurrir el 5 de noviembre. Déjame decirte, Carlos, si me permiten, si fuese con relación al tema inmediato, no sé finalmente cuando se esté viendo este programa si ya ha pasado ese día, 21. Que es el 21 de septiembre. Pero si se llevase un pleito con relación a ese tema, uno esperaría, ¿verdad? Y aquí doy el asesoramiento legal gratuito, ¿verdad?, de que ese pleito se haga lo indecible por llevarlo en la jurisdicción federal. Primero, porque para que se mueva más rápido, y segundo, porque hay más de una razón para desconfiar en que en estos temas que se acercan mucho al proceso político partidista, pues uno tenga la justicia que quisiera ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por lo menos yo no la tengo. Muy bien. Y digo eso y lo añado a otro problema más que hay, que es el siguiente. En estas elecciones van a haber 3 papeletas. Yo todavía no sé si voy a usar las 3, si voy a ejercer el voto por las 3. 3 no, van a haber 5 papeletas. 5 papeletas. 5 papeletas. De estatus y por el presidente. Por eso. Sí, Cuando decía 3, quería decir 3 temas. Sí. El primer tema, que está compuesto por 3 papeletas, Muy bien. que es gobernador, asamblea legislativa, asamblea municipal. Eso va por una máquina. Las segundas 2 votaciones son votaciones exclusivamente, desde mi perspectiva, preparadas, confeccionadas en la ley y promovidas por razones político-partidistas. El gobierno de turno ha decidido que va a impulsar conforme la ley que se titula Ley para peticionar la estadidad, porque ese es el origen de todas estas leyes, va a insistir en votar en un plebiscito que es discriminatorio, porque no está discutido ni avalado por el gobierno federal, ni nada que haya confianza. Hay mucha gente que no sabe qué va a hacer, si va a votarlo en blanco, si la va a dañar, lo que sea. Yo no sé qué va a hacer mucha gente, porque fíjate que en medio de este caos no se está hablando tanto de
de esa discusión plebiscitaria y que se decidió meterla ahí porque se pensaba que con eso iba a ir más gente a la estadidad. Por lo menos esa es la interpretación política que se ha dicho con relación al partido de gobierno. Hace 4 años. Y eso a mí me preocupa, porque a mí realmente si el destino final de este país es la estadidad o la independencia, lo que sea, tiene que ser bona fide, porque eso es lo que refleja la voluntad del pueblo, sin truco. Entonces la tercera papeleta o la quinta es un embuste, porque es votar por el presidente de los Estados Unidos, como hace Guam, mediante una votación simbólica, para que haya que votar entre el presidente Trump y la presidenta. Eso se sabe que es un engaño, pero está puesto porque se quiere que el día de esas elecciones se diga allí el voto de Puerto Rico simbólico es tanto y eso nos integre más a los estados. ¿Por qué digo esto? Porque en medio de este caos, en medio de la discusión que ha habido de si realmente la Comisión Estatal de Elecciones, cuando fue reestructurada, que se hizo sin consenso, que se puso adelante dándole cierta ventaja al partido de gobierno, encima de eso se utiliza el proceso ahora en noviembre para empujar 2 papeletas que no tienen fines, a mi juicio, que no sean fines políticos partidistas. La legislatura, por supuesto, no está de acuerdo conmigo y el Tribunal Supremo de Estado de Puerto Rico ha dicho que yo no tengo la razón, pero yo sigo insistiendo en que eso es lo que las mueve. Yo quisiera saber, y lo digo honestamente, si decido usar las 5 papeletas, si todas las voy a usar por la misma máquina. Yo presumo que todos irán por la misma máquina, ¿verdad? Pero tú no me puedes decir, fíjate que nadie me puede decir. Entonces, si va por la misma máquina, y la otra vez hubo problemas cuando lo usamos 3 veces con 3 papeletas, ¿qué va a pasar ahora cuando la vayamos a usar 5 veces la misma máquina? Cuando uno de los cuestionamientos que ha habido sobre la calidad de las máquinas, que no ha podido haber un ensayo, que conforme a las primarias que se demostró que hay problemas, tampoco ha podido haber un ensayo general de votación. O sea que yo quisiera estar equivocado, pero yo no veo, veo altamente probable que no estemos felices los electores y las electoras del país con lo que va a pasar ese día. Hablemos un poco de la reinscripción, de la inscripción y la reactivación, porque ha habido mucho malestar estos días, esta semana, sobre la larga fila, que de momento se convoca, va la Junta, la Comisión Estatal de Elecciones, hay una fila, se va la luz, la gente se va, algunos se quedan, de momento viene gente aportando pizzas y comidas para que se queden, ¿verdad? Particularmente los artistas de música popular. Está el tema de la reactivación, que tiene que ver con esa gente que no ha votado en 2 elecciones y que en Puerto Rico ha habido un aumento significativo en la gente que se abstiene de votar. Puerto Rico era una sociedad que en términos electorales votaba masivamente, un 80%. Añádele a eso, Julio, que todavía no se ha podido limpiar las listas al día de hoy de las personas fallecidas. Claro. Al día de hoy. Claro, y ese es otro hecho en que abona en cuanto a la confiabilidad de la gente que pueda votar, particularmente en los asilos, en los hogares de personas de edad avanzada. Pues bueno, les planteo esto porque ha habido un señalamiento de que se plantea de que hay una especie de brazos caídos en la Comisión Estatal de Elecciones para facilitar la inscripción de nuevos electores o la reactivación de electores previos, bajo el predicamento de que, bueno, esos electores nuevos o los reactivados no necesariamente van a votar a favor de los partidos tradicionales, es decir, el PPD o el PNP. Su reacción, porque hay gente que plantea que es una acción concertada, otros plantean que es un problema de que sencillamente no hay los recursos. ¿Cómo ustedes se sienten en cuanto a ese señalamiento? Iris. Yo creo que yo no tengo los elementos para decir que es una acción concertada, responsablemente. Yo creo que abonan muchos factores, entre ellos lo que hemos estado mencionando, de ineficiencia de la comisión. Yo creo que la comisión está siendo ineficiente y no tengo los elementos para decir que es una acción concertada, pero sí se convierte en un tema de responsabilidad social y responsabilidad política no hacer lo necesario para que esa ineficiencia no haga más daño. Por ejemplo, extender el término. Claro. Extender el término
es una acción política responsable, ¿verdad?, de quienes controlan. ¿Y quién puede estar en contra de que vote más gente? En una sociedad que aspira a ser una sociedad democrática, ¿verdad? Ajá. Así es que yo creo que aunque no haya sido en origen una acción concertada, el no moverse, el no accionar, termina siendo tan terrible como una acción concertada. Claro. ¿Verdad? Claro, sabemos que funciona de manera distinta la comisión hoy a como funcionaba en otro momento. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es el tema de lo tecnológico, los tecnológicos, y esto es una gran contradicción, nos está atrasando. Lo tecnológico nos está atrasando. Yo creo que la lentitud con cada elector no es por lo tecnológico, porque no se tardaban tanto con cada elector hace unos años. Así que yo creo que tenemos un problema de que no tenemos el mejor equipo tecnológico, a pesar de que se han gastado millones de dólares de fondos nuestros, de fondos públicos, de la gente que trabajamos en este país para eso. En las elecciones pasadas se comentaba continuamente, sabíamos más rápido los resultados cuando contábamos a palitos, ¿verdad? Claro. Y ya nos ha ocurrido en varios eventos electorales. Así que yo creo que hoy, que estamos todavía en septiembre, la comisión tiene en sus manos el evitar, ¿verdad?, que este caos que hemos estado observando se extienda hasta el 5 de noviembre y tiene en sus manos el garantizar el derecho al voto a todas estas personas que han estado esperando respuesta por el sistema R, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría de la gente no lo ha podido hacer, pero los que lo han podido hacer todavía no tienen una respuesta de si están inscritos o si están activos, ¿verdad? Y personas que llevan varios días habiendo hecho el trámite a través de R. Así que yo creo que la situación es apremiante, es de emergencia y que le toca a la comisión, ¿verdad?, el actuar. Carlos. Fíjate, yo, si no hay acción concertada, extraoficial, pues no tenemos absolutamente ninguna prueba de eso, porque sería un delito incluso quizás. Hay muchas coincidencias. El hecho de que no se hayan visitado las escuelas a partir de la insistencia de los partidos nuevos emergentes, las minorías. Las estadísticas o los censos que se están haciendo, ¿cómo se llama? Las encuestas que se han hecho, se sabe que el voto de personas mayores, porque la demografía del país es así, claro, tiende a identificarse más con el status quo y con los partidos en el poder, no numéricamente, pero hay una tendencia. Si la comparamos con el voto más joven, que se está demostrando que aparentemente hay mayor sintonía con los partidos emergentes. Si uno analiza que por un lado no hay prisa, ni hay una situación de emergencia, ni una sensación de que vamos a hacer lo indecible para que se inscriba gente, pues uno tiene que pensar es porque ese voto tampoco les va a dar mucho a algunos sectores políticos mayores votos, porque estoy seguro que si así fuese, nosotros no veríamos la dejadez, o por ejemplo, que si se eliminaron, qué sé yo, cuántas juntas de inclusión permanente, pues hay una realidad. Eso fue la Junta de Control Fiscal ahí, fastidiando a la Comisión Estatal de Elecciones y al gobierno de que se gastaba demasiado, que casi tiempo estaban vacías durante el año, que eso es una pérdida de recursos. Esa fue la razón inicial. Bueno, pues ahí se hizo y se acató, pero tampoco entonces se sustituyó eso por algo más agresivo. Así es que hay muchas coincidencias, no creo que es una acción concertada, hay muchas coincidencias. Lo que no es una coincidencia y sí fue una acción concertada, y desgraciadamente con una decisión del Tribunal Supremo que los ayudó, es dejar la estructura gerencial de la Comisión Estatal de Elecciones tal y como está. Dejarla tal y como está. Porque fíjate tú, asumamos que es verdad que el gobernador no pudo ponerse de acuerdo con esa legislatura fragmentada, con ese Senado sobre todo, para un nuevo presidente o presidenta, que por las razones que fuese no se pudo poner de acuerdo, que hay muchas versiones, del gobernador que lo intentó, los otros que... Lo cierto es que si no se lograba
un presidente nuevo y presidenta o presidenta nueva alterna, pues ¿quién iba a seguir? Pues seguía la estructura actual, iba a seguir el presidente que estaba y su presidenta alterna, que antes eran funcionarios de confianza del partido de gobierno. En eso renuncia el presidente anterior, se queda la presidenta alterna porque hay una cláusula de continuidad en la ley electoral y si no se ponía nadie de acuerdo, pues iba a estar la presidenta alterna y el Tribunal Supremo, que se le llevó el pleito con sobrada razón de que cuando vence esa presidencia alterna y el tribunal revocando un precedente importante, pues que llega a la conclusión, cuando hay una cláusula de continuidad, pues esa presidenta alterna, si lo dice así la ley, sigue infinitamente. Termine la sesión legislativa, si viene un próximo gobernador y no se puede poner de acuerdo, infinitamente. ¿Y a quién le conviene eso? Pues al que lo nombró. ¿El actual? El actual. Entonces, pues... Es decir, lo que sí, por ejemplo, en esta elección del 5 de noviembre, que era una persona distinta al del partido en poder en este momento, no podría entonces nombrar a un nuevo... No, tiene que... Claro que lo puede nombrar. Lo puede nombrar, pero si no se lo aprueban... El Senado, claro. Si no se lo aprueban, claro que lo puede nombrar. Puede nombrar presidente y presidenta alterna. Porque tan pronto lo nombre, empiezan a ocurrir otras partes de la ley. Pero si no se ponen de acuerdo, la comisión no sigue acéfala, sigue la presidenta actual. Otra situación sería terrible para el país, pero fascinante, si concluida la próxima elección y ocurre algo caótico, viniese la presidenta alterna y renuncia. Entonces, de momento, la Comisión Estatal de Elecciones no tiene cabeza. Totalmente, claro, claro. ¿Y entonces qué? Pues el gobernador tendrá que nombrar entonces ya no una alterna, sino que va a llamar un presidente interino. ¿Y hasta cuándo puede estar ese interino adaptando la jurisprudencia esta que se ha dado de que si la ley dice que puede, o sea, crea un caos? El punto es lo siguiente. Al partido de gobierno, que en esta ocasión es pero si hubiese estado al otro también le convendría al otro, no perdían si permanecía la presidencia o la ley tal y como está. Y entonces, yo pues no me lo creo, yo no me creo que no se haya nombrado una estructura, un presidente nuevo y un presidente alterno, porque fue muy difícil, sino porque yo creo que en el fondo sabían que si no se nombraba, pues seguía la alterna, que fue nombrado por el partido de gobierno, infinitamente. Yo creo que eso está pensado, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero... Ciertamente, muchas preocupaciones, muchas interrogantes, que podremos comenzar a atender el 5 de noviembre de este año. Gracias, Carlos, gracias, Iris, por este rato con los televidentes. Continuamos la semana que viene con Debate en Derecho y, como siempre, hablando claro y siempre diciendo la verdad. Hasta luego.